En las películas, la literatura popular y en los libros de historia nos dan a entender que la Unión Soviética era un país pobre en el que la gente vivía malamente y controlados por la dictadura del Partido Comunista. Para alimentar ese relato, se muestran imágenes de gente haciendo largas colas para comprar alimentos y miembros del partido viviendo con todo tipo de comodidades. Estas imágenes forman parte de algunas de las deficiencias que arrastró la URSS, pero se omite el contexto histórico y se vende una imagen interesada de tales fenómenos, pero tampoco hace ningún bien a la historia del comunismo negarlo todo y abstenerse de explicar las deficiencias existentes en aquellos años de la URSS. Un tema que resultó clave para el desmantelamiento de la URSS fue la economía sombra, o lo que se conoce hoy como la economía sumergida. Muy pocos historiadores, ya sean comunistas o anticomunistas, tratan esta cuestión, por lo que me parece clave hablar de esta importantísima cuestión que condicionó el desarrollo económico de la URSS y acabó convirtiéndose en la base material económica que sustituyó la economía planificada. ¿Cómo se manifestó la economía sombra en la URSS? ¿Qué papel jugó en la economía soviética? En este vídeo os hablaré sobre ello. Vamos con el vídeo, esto es Red Planeta, comenzamos. Hubo muchas causas y factores que condicionaron el desmantelamiento de la URSS y los sovietólogos deben estudiar y tener en cuenta todas las causas que terminaron con el primer estado soviético de la historia. Hasta principios del nuevo milenio, los debates acerca del final de la URSS se centraban en distintos puntos que estaban marcados por la ideología de aquellos que pretendían dar una explicación a este hecho histórico en pro de sus propios intereses. Lógicamente, los anticomunistas justificaron el desmantelamiento o, como lo llaman ellos, el colapso, argumentando que la URSS cayó por su propio sistema, esto es, por ser un país socialista. Si para ellos el socialismo es fracaso, hambre y pobreza, ofrecen un punto de vista infantil sobre el final de la URSS debido al fracaso que supone adoptar el socialismo. En cuanto a los comunistas, se han centrado en dos aspectos para explicar el desmantelamiento de la URSS. Por un lado, unos se enfocan en los factores exógenos, o sea, externos, diciendo que la URSS fue desmantelada debido a la presión e injerencia imperialista en la URSS y en las repúblicas populares del bloque del Este. Por otro lado, otros comunistas se centran en el revisionismo y la desviación política y económica que supuso la desestalinización. Todas estas explicaciones son las más típicas, pero son pocos los historiadores y analistas que, respetando el materialismo histórico, van a la raíz del problema, que son las atrofiadas relaciones de producción capitalistas que fueron generándose en la URSS debido a la existencia de la segunda economía o la economía sombra. Se subestima o no se le presta atención a este fenómeno, pero es sumamente importante hablar sobre este tema porque es uno de los desafíos a los que deberá hacer frente el proletariado una vez que tome el poder. Para que entendáis el funcionamiento y el tamaño de la economía sombra en la URSS, voy a ir punto por punto para que el vídeo sea más ameno y entendible para todos vosotros. Vamos allá. Lo primero, y en mi opinión lo más importante, es definir la economía sombra o segunda economía, porque al ser un término tan abierto y que en los países capitalistas consta de un carácter distinto, es fácil malinterpretar su naturaleza. Tal vez la persona que más ha investigado acerca de la economía sombra soviética es Gregory Grossman. Es más, está considerado en Estados Unidos como uno de los economistas más importantes especializado en la economía soviética. Según Grossman, la segunda economía era la actividad económica para lucro privado, sea legal o ilegal. Tened en cuenta que la economía soviética, que vendría a ser la primera economía, era la economía planificada que fue variando y descentralizándose tras la desestalinización con Khrushchev, la reforma Kosygin y ni qué decir con Gorbachev. Esta economía no se centraba en el lucro privativo, sino en organizar la economía con arreglo a un plan para satisfacer las necesidades materiales del pueblo trabajador. En algunos momentos se hizo mejor o peor, pero lo que quiero que entendáis es que el fin de la economía planificada era organizar la producción en aras de buscar el beneficio colectivo en vez del personal.
si bien Grossman tuvo en cuenta la actividad privada económica legal e ilegal, otros economistas que investigaron la segunda economía solamente prestaron atención a la economía privada ilegal. Esto se debe a que dentro de unos estrictos límites existía actividad económica privada que era legal en la Unión Soviética. Por ejemplo, Stalin, en su libro Los problemas económicos del socialismo en la URSS, admitió que en el país de los soviets existía la economía privada en el campo debido a la existencia de los koljoses. Estos producían mercancías y en verdad los koljoses no eran públicos, no eran del Estado, sino que las cooperativas agrícolas eran privadas. Aunque la tierra era cedida en usufructo a los koljoses y gran parte de la maquinaria mecanizada era proporcionada por el Estado, los koljoses eran privados y eran un remanente de los anteriores modos de producción que, llegado a un determinado momento del desarrollo, debían ser superados para introducirlos plenamente en la economía soviética, y no se necesitaría la venta de las mercancías producidas, sino, como dijo Stalin, profundizar en los gérmenes del intercambio de productos agrícolas producidos por los koljoses por los suministros y demás medios que el Estado podía entregarles. Con el paso de los años, los dirigentes soviéticos ampliaron la esfera privativa en el campo. Por ejemplo, en 1974, la ley soviética permitía los cultivos agrícolas privados limitados a 3/4 de un acre para los trabajadores de las granjas colectivas. Los cultivos privados en el campo llegaron a representar 1/3 de todas las horas gastadas en la agricultura, 1/10 parte de todas las horas de la economía soviética y 1/4 de la producción agrícola total de la URSS. Hay más ejemplos de lucro económico privado en la URSS. Para los años 70, los ciudadanos soviéticos podían ser dueños de viviendas. Es más, para 1970, la mitad de la población tenía casa propia. Esto, lógicamente, derivó en alquileres privados, obras en casa partiendo de contratación individual de obreros y demás males. Trabajadores como dentistas, doctores, tutores, también podían vender sus servicios legalmente. La ley soviética permitía la venta de herramientas personales usadas, lo que hoy entendemos como material de segunda mano. Hay muchos ejemplos dentro del lucro económico privado en la URSS, pero os he mencionado los más importantes. Debido a la existencia de todos estos ejemplos, algunos economistas no están de acuerdo con la definición de Grossman, ya que si esta producción privada era permitida por el Estado soviético, no debería entrar dentro de la segunda economía soviética. Pero en mi opinión, Grossman tenía parte de razón, ya que si bien la economía base o primera economía de la URSS era la planificación económica y la intención de los comunistas es terminar con los productores individuales separados, o sea, con la división social del trabajo, la producción privada, sea legal o ilegal, debería estar encasillada dentro de la segunda economía. Esto nos permitirá entender la magnitud de los resquicios del capitalismo que existieron dentro de la URSS. Ahora vamos con el origen y surgimiento de la segunda economía o la economía sombra de la Unión Soviética. La mayoría de los economistas especializados en la URSS defienden que esta economía sombra tuvo mucha influencia y floreció enormemente a partir de los años 60, y esto nos lleva a la siguiente pregunta: ¿hubo segunda economía con Lenin y Stalin? La respuesta es que sí. Con Lenin debo hacer la siguiente diferencia. En el contexto del comunismo de guerra, la segunda economía fue fuertemente controlada, y si bien hubo ciertas manifestaciones de producción privada para lucro individual, por ejemplo, en el campo, esto fue perseguido severamente por la Prodrasviorska. En cuanto a la NEP, se debe entender que el tipo de economía por la que apostaba Lenin era por la producción social y pública, y es por ello por lo que se convirtió en un pilar de la NEP, para que la producción privada circunscrita por el Estado soviético no se fuera de las manos. Pero existía producción privada y lucro privado, existían kulaks, campesinos, koljosianos y los nepmens, por lo que sí existió segunda economía con Lenin. Con Stalin es donde más dudas puede haber. La economía durante el mandato de Stalin se caracterizó por organizar la producción con arreglo a distintos planes, de ahí los planes quinquenales. Pero ya he dicho antes que existían las cooperativas agrícolas que producían mercancías destinadas a ser intercambiadas en el mercado, por lo que, acogiéndonos a la definición de Grossman, existió segunda economía en los años de
Stalin. Pero es que hay más, porque la cuestión de los koljoses entraría dentro de la economía privada legal, pero también se dieron trabajos ilegales orientados al lucro privado en aquellos años. En el libro El socialismo traicionado de Thomas Kenny y Roger Kieran explican que en aquellos años la economía sombra y legal era soportable para el Estado soviético, porque era poca cosa o peccata minuta. Para ser más concretos, en los años de Stalin, el lucro privado y legal que podía haber se centró en distintas actividades que os voy a explicar a continuación. Por ejemplo, era común que los ciudadanos contactaran directamente con trabajadores, por ejemplo, electricistas, albañiles o fontaneros, para que les arreglaran las cosas de casa y les pagaran directamente. Esto lo hacían para saltarse toda la burocracia administrativa y reparar el desperfecto de la casa rápidamente, pagando una cantidad de rublos al profesional. Como dicen los autores que acabo de mencionar, la actividad privada en aquellos años se centró en pequeñas reparaciones, ciertos servicios y pequeños intercambios monetarios de bienes. Y, como he dicho antes, estas actividades privadas que, de jure, eran ilegales, eran toleradas y soportadas por el Estado soviético porque era consciente de que eran manifestaciones de las sociedades pasadas, que el poder soviético, por su propia naturaleza, era transitorio y que con el tiempo la producción social y colectiva acabaría erradicando esas taras que arrastraba la URSS. Pero lo más importante de todo, y esto lo desarrollaré más adelante, estas actividades privadas no atentaban contra la producción socializada o la colectiva. Después de la desestalinización, estas cosas cambiaron y desgraciadamente Khrushchev, con su viraje, no calumnió solamente contra Stalin, sino que abonó el terreno para la esfera de la actividad económica orientada al lucro privado, ya fuera legal o ilegal. Por ejemplo, el deshielo khrushcheviano promovió el auge de estratos sociales descontentos con el socialismo o directamente anticomunistas. Las políticas económicas propuestas por Lieberman implantaron la descentralización y la ganancia como el regulador principal de la economía. Todo esto aportó a la creación de una base social, material, económica, de una capa social que buscó a toda costa la ganancia y el lucro privado. En concordancia con la idea de buscar el lucro privado y la ganancia, se fue gestando en la URSS un mundillo oculto, entre comillas, de personas que vendían mercancías traídas de Occidente o directamente robadas a la propiedad pública o colectivizada. El gobierno de Khrushchev no solamente promovió con su revisión y políticas económicas este mundillo sombrío, sino que además lo incentivó con la creación de las berioska, que se trataban de tiendas libres de impuestos a los que acudían los extranjeros y la élite soviética a comprar mercancías traídas desde Occidente. Esto es, Khrushchev legalizó un aspecto de la segunda economía que hasta entonces era ilegal, pero los mercadillos y centros de compraventa ilegales no destinadas a los extranjeros y a la nomenclatura también existieron y fueron conocidos como los Chejoviki o Tenoviki, que según Jaime Canales Garrido lo podríamos traducir como talleres sombra, aunque lo más correcto sería hablar de empresas privadas ocultas. La máxima característica de estas empresas privadas ocultas era que vendían mercancías que provenían del robo de la propiedad socializada. Y es que no solo vendían mercancías, sino que con el tiempo estas empresas crearon todo un entramado empresarial criminal. Dentro de estas empresas se contrataba personas para que robaran los medios de producción y bienes de equipamiento a la propiedad estatal o colectiva para que produjeran privadamente, pero de manera clandestina. Estas empresas acabaron produciendo sus propias mercancías que venían de los medios de producción arrebatados al Estado. Y no solo eso, el trabajo de producir dichas mercancías era remunerado, es decir, que en la sombra y de manera ilegal reprodujeron el trabajo asalariado y las relaciones de producción capitalistas. Además, estos empresarios que estaban en la sombra se enfocaron en ofrecer a la ciudadanía las mercancías que el Estado soviético tenía más dificultades de importar, por lo que en cierta medida la segunda economía contribuyó a satisfacer la demanda que no podía satisfacer el Estado soviético. Pero, como dijo Koryagina, que fue una de las investigadoras más importantes de la URSS sobre la economía privada
privada y legal, la segunda economía alivia los déficits en los mercados de consumo y al mismo tiempo provoca su crecimiento. Pero estas carencias estimulan aún más la actividad económica criminal y esto lleva a la desestabilización socioeconómica y política de la sociedad. Este mundo mercantil privado y sombrío fue desarrollándose y las autoridades soviéticas tenían constancia de las actividades privadas y legales. Ahora bien, miraban para otro lado, ya que los empresarios ocultos o los gérmenes de los futuros capitalistas exsoviéticos sobornaban a las autoridades para que miraran para otro lado. En verdad, la economía sumergida siempre acaba generando corrupción y sobornos, ya sea en estados socialistas o capitalistas. No es de extrañar que estos capitalistas ocultos fueran la base social y económica de los futuros empresarios rusos y de los grandes mafiosos del mundo criminal ruso. Los economistas e historiadores que han estudiado la cuestión de la economía sombra en la URSS concuerdan que ésta floreció bajo el mandato de Brezhnev. Los economistas brezhnevistas de aquellos años hicieron un flaco favor a la economía soviética dando alas a conceptos como eficiencia empresarial, ganancia o descentralización, ya que, si bien sus propuestas estaban orientadas hacia la propiedad estatal, estos conceptos inundaron las mentes de ciertos ciudadanos soviéticos que buscaron fuentes privadas de ingresos legales o ilegales. Por ejemplo, Konstantin Simis, abogado soviético que representó a varios de estos hombres de negocios soviéticos que operaron en la economía sombra, escribió lo siguiente acerca de la situación de la economía sombra en los años 70. Una red de fábricas privadas se esparce a lo largo de todo el país. Decenas de miles de ellas manufacturando prendas de punto, zapatos, gafas, grabaciones de música popular occidental, bolsos y muchos otros bienes. Los propietarios iban desde los dueños de un solo taller a clanes familiares multimillonarios que poseían docenas de fábricas. De ahí que los sovietólogos popularizaran el término de los nuevos ricos de Brezhnev, puesto que en aquellos años surgió toda una capa social que dependía enteramente de la actividad privada sombría. Más tarde hablaré sobre el tamaño de la segunda economía en la URSS y os daréis cuenta del crecimiento que tuvo esta economía durante el mandato de Brezhnev. Después de Brezhnev vino Andropov, y es totalmente cierto que la segunda economía no terminó con él, pero sí he de destacar que Andropov conocía los entresijos de la segunda economía, ya que había sido jefe de la KGB y partidario de investigar el tamaño de esta economía sombra y de perseguir a los criminales. Cuando ascendió al poder, Andropov exigió a la oficina fiscal de la URSS que investigara en profundidad la segunda economía y diferenciara la economía sombra legal de la ilegal, puesto que dentro del PQS se extendió la idea de que la economía privada legal, en cierta medida controlada, podría ser beneficiosa para el Estado soviético, pero la ilegal era ilegítima y había que erradicarla. Es más, Andropov tuvo la decencia de hacer una autocrítica y admitir que la existencia de dicha economía sombra se debía a carencias legales, falta de voluntad de perseguir a los empresarios ocultos y a la corrupción. Con Gorbachev se adoptó otra postura respecto a la segunda economía, tanto la legal como la ilegal. Valery Rudgeiser, que encabezaba el Instituto de Investigación Económica y Científica del Gosplan, hizo prevalecer la idea de que toda la economía sombra era útil para la economía soviética y que la existencia de su variante ilegal provenía de los límites que imponía el sistema soviético. Por lo que, como dicen Roger Kiran y Thomas Kenny, este instituto se apuntaba a transformar el sistema económico hasta legalizar mucha de la actividad económica privada previamente ilegal. Muy temprano, los miembros de este instituto argumentaron a favor de usar los acuerdos de arrendamiento y cooperativas para legitimar parte de la segunda economía, un curso de acción que seguiría Gorbachev. Estos acuerdos se volvieron una parada en la vía a la privatización y la mercantilización. Hasta aquí el desarrollo de la segunda economía a través de la historia de la URSS. Ahora quiero explicaros la siguiente cuestión. Antes os he dicho que en los años de Stalin
existían ciertas actividades ilegales que llevaban directamente al lucro privado, pero que estas actividades eran soportables por el Estado soviético. ¿Por qué digo esto? Las actividades que he dicho anteriormente eran cosa menor. Quiero decir, que una familia que contratara de manera ilegal a un albañil para que hiciera algún arreglo en casa y le pagaran directamente no era dañino para la economía soviética, porque no había un robo organizado de la propiedad pública para fines privados. Sin embargo, con el tiempo esto se maximizó y el robo a la propiedad del Estado para fines privados se convirtió en la característica principal de la economía sombra. Grossman proporciona los siguientes ejemplos. Los campesinos roban forraje del koljós para sustentar a sus animales. Los obreros roban materiales y herramientas con las cuales ocuparse en su negocio fuera. Los médicos roban medicamentos. El chofer roba gasolina y usa el carro oficial para operar como un taxi no legal. Las variaciones de este tema incluían el desvío de bienes al mercado privado por choferes de camión y el uso de los recursos estatales para construirse una casa de verano, renovar un apartamento o reparar un vehículo. El robo al Estado fue tan grande que también se dio al por mayor y de manera organizada y, lógicamente, esto incluía a bandas organizadas que protagonizaban robo de bienes, de equipamientos, de mercancías o de medios de producción a las empresas estatales. La organización de la parte ilegal de la economía sombra llegó a extenderse a gerentes de empresa que reportaban pérdidas o daños en los bienes para desviarlos al mercado negro. El desarrollo de la segunda economía ilegal se tradujo en la reproducción de las relaciones de producción capitalistas y, como no, en la creación de empresarios capitalistas ocultos o clandestinos que invertían su capital, organizaban la producción de mercaderías, contrataban trabajadores y vendían los productos en el mercado negro. Para que os hagáis una idea de la gravedad de este asunto, os voy a proporcionar los siguientes datos de las investigaciones de Treml, Michael Alexeev y Kimberly Neuhauser. La reventa ilegal de bebidas estatales y etanol robado alcanzó el 2,2% del PIB de 1979. El mercado negro de gasolina en los años 70 osciló entre el 33 y el 65% de todas las ventas de gasolina en las áreas urbanas. La vivienda rentada de forma privada creó caseros privados y los beneficios ascendieron a 1,5 millones de rublos en 1977. La segunda economía y concretamente su parte ilegal se desarrolló partiendo del robo a la propiedad estatal y pública y permitió la acumulación de capital privado en los bolsillos de un número de empresarios clandestinos que a su vez reprodujeron las relaciones de producción capitalistas con el trabajo asalariado en su máximo esplendor. Cuanto más crecía la economía sumergida en la URSS, más afectaba a la economía planificada, porque ésta sufría el robo organizado por parte de las empresas privadas ilegales que su único interés era aumentar el lucro privado. Ahora bien, el desarrollo de la economía sombra no debería sorprender a los dirigentes soviéticos, porque al poner en primer plano la búsqueda de la ganancia, la eficiencia y la rentabilidad empresarial, alimentaron al monstruo de la economía sombra. Lo peor de todo es que, por ejemplo, con Gorbachov, los empresarios clandestinos de la segunda economía recibieron por parte del gobierno soviético una base material para legalizar y blanquear parte de su capital. La ley sobre cooperativas de Gorbachov, más que incentivar la iniciativa individual en el campo y cumplir con el objetivo de Gorbachov de tener una mayor producción agrícola, esta ley permitió que los empresarios se refugiaran en las cooperativas para legalizar sus ganancias ilegales. Es más, el propio Gorbachov admitió este fenómeno diciendo lo siguiente: ha aparecido una especie de público que realmente ha conseguido a través de las cooperativas una oportunidad para legalizar sus ingresos y adquisiciones ilegales de una manera nefasta. Y ahora parece que van a ganar. Que no se piensen que no lo vemos y que no lo sabemos. Y la pregunta es, si Gorbachov lo sabía y las autoridades lo veían, ¿por qué no acabaron con tales prácticas? ¿Por qué no echaron para atrás la ley? Gorbachov hizo lo contrario, continuó ampliando la esfera de la actividad económica privada en la URSS.
Vamos a lo que verdaderamente nos interesa, que es el tamaño de la segunda economía que existió en la URSS y que acabó imponiéndose en los últimos años de Gorbachov. Antes de nada, he de decir que los expertos en la materia no se ponen de acuerdo, porque algunos cuantifican la economía sombra metiendo la parte legal y la ilegal, y otros solamente tienen en cuenta la parte ilegal. Así que os hablaré sobre distintos estudios e investigaciones y os diré en qué parte de la segunda economía se centran sus autores. Primeramente, os voy a leer la conclusión a la que llegaron los ya citados Vladimir Trem y Alexeyev. Ellos analizaron las relaciones entre el ingreso ganado legalmente por un lado y el monto de gastos en bienes y servicios o los ahorros por otro lado. La conclusión a la que llegaron fue que entre 1965 y 1989 la relación entre el ingreso y los gastos y el ahorro se volvió cada vez más débil hasta que desapareció. El total del dinero gastado o ahorrado excedía al monto del ingreso legalmente ganado. La única explicación posible a esta anomalía es que el ingreso ilegal era lo que daba una explicación material y científica a la diferencia entre el ingreso legal y los gastos y el ahorro. Otra investigadora experta en la materia, que fue Koryagina, fue la encargada de estudiar la segunda economía por parte del Instituto de Investigación Económica de la URSS y de la Comisión Estatal de Planificación. Sus estudios, junto con los de Grossman, son de los más importantes a la hora de hablar sobre el tamaño de la segunda economía en la URSS. De acuerdo a Koryagina, el valor anual de los bienes y servicios ilegales creció aproximadamente de 5.000 millones de rublos a principios de los 60 a 90.000 millones de rublos a finales de los 80. Mientras tanto, el valor del ingreso nacional soviético, esto es, el producto material neto en precios actuales en 1960, era de 145.000 millones de rublos y en 1990 de 422.000 millones de rublos. Esto significa que en 1960 el valor de la economía sombra era del 3,4% del ingreso nacional y en 1990 del 12,8%. Aquí hay que destacar que para 1990 una gran parte de la actividad ilegal había sido legalizada, por lo que debo destacar que en 1988 el valor de la economía sombra era del 20% respecto a la economía nacional. Koryagina estima que para 1980 el total acumulado de riqueza privada ilegal oscilaba entre 200 a 240.000 millones de rublos, o para ser más concretos, entre el 20 y el 25% de toda la riqueza personal. Lo que sucede con Koryagina es que ella solamente tiene en cuenta la parte ilegal de la economía sombra, ya que está en desacuerdo con la definición de Grossman, de modo que, según Thomas Kenny y Roger Kiran, el tamaño de toda la actividad privada, legal e ilegal en aquellos años oscilaría entre el 30 y el 35% de toda la riqueza personal acumulada en 1988. Gregory Grossman, que tuvo en cuenta las actividades legales e ilegales de la segunda economía soviética, estimaba que el ingreso total de la segunda economía era de un 28 a un 33%. Por su parte, Byung-Yeon Kim, en la investigación que hizo sobre la segunda economía soviética para la Universidad de Warwick, defendió que el ingreso total de la segunda economía era de un 16%. Como podéis apreciar, hay muchos autores y distintas metodologías, por lo que, como dicen Roger Kiran y Thomas Kenny, la cifra verdadera está probablemente en algún lugar en el medio de los resultados que arrojan estas investigaciones, es decir, entre el 16% y el 35%. En cuanto a la gente que trabajaba para la segunda economía, os tengo que comentar los siguientes datos. Vladimir Trem afirmó que para finales de los 70, la segunda economía, concretamente su parte ilegal, empleaba entre el 10 y el 12% de la fuerza laboral total de la URSS. Por su parte, Koryagina estima que el número de personas involucradas en las actividades ilegales de la economía sombra creció de menos de 8 millones de personas en 1960 a entre 17 y 20 millones en 1974
1984 y a casi 30 millones en 1989. Como podéis apreciar, no eran pocas las personas que trabajaban para los empresarios de la segunda economía. También debo destacar que la segunda economía era más grande y tenía más importancia en las repúblicas soviéticas más pobres de la URSS. Por ejemplo, Grossman defendió la hipótesis de que en 1977 la segunda economía era del 29,6% en Rusia, pero el porcentaje cambiaba a medida que pasamos al resto de las repúblicas soviéticas. Por ejemplo, en Bielorrusia, Moldavia y en Ucrania era del 40,2%, en Transcaucasia del 49,7% y en Armenia del 64,1%. Huelga decir que Grossman se centró solamente en las áreas urbanas, por lo que estos porcentajes pueden aumentar si se tiene en cuenta a toda la población de estas repúblicas soviéticas. El gran tamaño de la segunda economía en las repúblicas soviéticas periféricas no es ninguna tontería, porque con el tiempo se generó la idea de que estas repúblicas podían valerse por ellas mismas porque de facto estaban nutriéndose de fuentes de ingresos privados no oficiales. No solo eso, la aparición de empresarios clandestinos, bandas organizadas que robaban material del Estado y un mercado nacional clandestino fue la base material y real para el desarrollo del nacionalismo antisoviético. Antes he dicho que la segunda economía o la economía sumergida trae consigo la corrupción en cualquier estado del mundo, ya sea socialista o capitalista. A fin y al cabo, hay que tener en cuenta que las actividades económicas ilícitas e ilegales son conocidas por las autoridades y que para evitar que se acabe con el negocio, por ende, con los suculentos beneficios, se opta por el soborno, creando una red empresarial enorme que abarca desde trabajadores empleados clandestinamente hasta policías y dirigentes políticos comprados por la economía sombra. El ya citado Simis explicó que ninguna empresa clandestina podía ser creada sin la venalidad de la administración del Estado. Sin ello, no habría durado ni un mes. Desgraciadamente, el Estado soviético, que había actuado con mano dura con los delincuentes y los contrarrevolucionarios, permitió que el soborno se convirtiera en algo sistémico, estructural y constante en la URSS. Las corruptelas iban de abajo arriba y de arriba abajo, lo empapaba todo. Y a continuación os voy a hablar sobre algunos casos concretos. Fue muy famoso el caso del fraude del algodón en Uzbekistán, en el que los dirigentes del PQS y del Estado inflaron las cifras de la cosecha de algodón para sacar al Estado alrededor de 4.000 millones de rublos. Para encubrir dicho fraude se compró a numerosos funcionarios y entre ellos al yerno de Brezhnev, Yuri Churbanov. Pero estos fraudes se dieron también en otras repúblicas soviéticas, en Azerbaiyán con el caviar, en Georgia con los vinos y las piedras preciosas, en el Báltico con el pescado y en Kirguistán con la carne. Y todo eso solamente podía funcionar a través del soborno a las autoridades y a los dirigentes. Otro caso muy famoso fue el de Frol Kozlov, mano derecha de Khrushchev en el Comité Central. Cuando falleció un simple funcionario de Leningrado y registraron su despacho, encontraron dinero y distintas piedras preciosas que llevaban el nombre de Kozlov. Esto es, aquel simple funcionario custodiaba los sobornos que le habían hecho a Kozlov los empresarios de la economía sombra para que usara su influencia y minimizara la persecución hacia ellos. Es más, en 1985, después del fallecimiento del efímero secretario general del PQS, Chernenko, encontraron en su despacho muchas notas bancarias. Pero lo alarmante es que dentro de su caja fuerte también había notas bancarias que demostraban que había recibido pagos por parte de terceras personas para que usara su influencia en favor de la economía sombra. Es muy interesante la reflexión que hizo el policía Alexander Gurov sobre la relación que existía entre la corrupción y el crecimiento de la segunda economía en la URSS. Esto fue lo que dijo: el crimen organizado estuvo en el poder y nuestro sistema se abrió a eso que estuvo en el llamado
llamado deshielo de los años 60. Era imposible imaginar poderosos grupos de crimen organizado bajo Stalin. Lo que tuvimos después de Stalin en nuestra sociedad fue el código moral del saqueador. Y claro, esto dirigió totalmente a la burocracia partidaria. Por ejemplo, tuvimos en 1974 la llamada mafia del comercio en Moscú, con representantes en los altos cuerpos partidarios. Si yo o cualquier otro hubiesen tratado de alertar al pueblo del peligro de la economía sombría, entonces los liberales se habrían reído y el gobierno nos habría llamado locos. Pero así comenzó. Y que el gobierno haya permitido que suceda nos obliga a pensar. Empezó bajo Khrushchev y se desarrolló con Brezhnev, pero la era de Gorbachev fue el periodo en que el crimen organizado se volvió realmente poderoso. La segunda economía floreció en la URSS a causa del revisionismo que se afianzó en el PQS y en el Estado soviético. La difusión de ideas capitalistas dentro de la URSS y poner en primer plano la ganancia como medida reguladora y motriz de la economía soviética traspasó los límites de la economía oficial planificada e inundó las mentes de las personas que buscaron el lucro privado. Este tipo de economía fue corroyendo el sistema soviético y se expandió enormemente hasta ser legalizada con Gorbachev. Además, la economía sombra generó la base social y material, esto es, un estrato puramente burgués en la URSS que condicionó muchas de las decisiones del partido y del Estado que acabaron con el desmantelamiento de la URSS. ¿Qué os ha parecido el vídeo? ¿Os ha gustado? ¿Os gustaría que os hablara acerca de otra deficiencia que apareció en la URSS? Hacérmelo saber en los comentarios y sugerirme nuevos temas para que trate en futuros vídeos. Dar like si os ha gustado el vídeo. Si sois nuevos, suscribiros al canal. Recordad que en la descripción del vídeo tenéis el enlace de PayPal para donarnos dinero y ayudarnos a crecer. También tenéis en la descripción los enlaces de los documentos que tenemos a la venta en Gumroad. Pasaros por el blog de entrevistas, donde tenemos entrevistas muy interesantes, y seguirnos en las redes sociales Twitter, Facebook, Instagram y TikTok, donde subimos nuevo contenido a diario o casi a diario. Esto es todo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Salud, camaradas!